Bueno, pues antes que nada quisiera empezar con esta breve historia de tomada del libro de José Ramón Fernández, periodista, titulada El fútbol mexicano, un juego sucio. Bueno, tal cual leeré los fragmentos del libro y después al final pues una breve síntesis de lo que sucedió. Así que arrancamos. Francisco Ibarra García de Quevedo y Emilio Maurer han sido, sin lugar a dudas, los hombres de pantaloncillo largo que han ocupado mayores espacios en los medios electrónicos de comunicación y en la prensa deportiva. Valdría la pena algún día hacer un recuento de cuánto dinero se gastó hablando de ellos y generalmente hablando mal y atacándolos. Ibarra y Maurer empiezan a figurar en el fútbol mexicano allá por el año 1989, cuando el primero era vicepresidente del Atlas y el segundo del Club Puebla. Se vuelven protagonistas cuando en la Federación Mexicana de Fútbol se forma una comisión encargada de hacer un estudio de la comercialización televisiva del fútbol, buscando conocer a fondo qué equipos eran objeto de más transmisiones, cuánto ganaban por ello y también por la publicidad estática en los estadios. Copiando a las ligas de básquetbol o de fútbol americano en los Estados Unidos, esa comisión buscaba crear una fórmula de ingreso único, compartido para todos los equipos con una distribución más equilibrada. Los entonces directivos interinos de la federación, encabezados por Jesús Reynoso, designan a Emilio Maurer y a José Antonio García, presidente del Club Atlante, como encargados de esa comisión, la cual llega a la conclusión de que lo más conveniente para el fútbol mexicano es la transmisión por televisión de todos los equipos, se contrate en paquete con la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que todos los equipos van a un solo paquete para ganar lo mismo, ¿vale? Los federativos se acercan al canal 13, del mismo modo que me imagino lo hicieron con Televisa, dice José Ramón Fernández. Y se llega a un acuerdo en lugar de pagar a cada equipo individualmente por la transmisión de sus partidos. Se paga en paquete. Estos ingresos entran a un fondo que la Federación Mexicana de Fútbol habría de repartir entre los equipos. Inmediatamente estallan América y Necaxa. No aceptan el acuerdo e incluso demandan a la Federación Mexicana de Fútbol. No lo olviden, la demandan, ¿sale? Pongan atención ahí. Se exhiben así como los dos equipos que no están dispuestos a compartir absolutamente nada con nadie, reflejo de las individualidades, deslealtades, traiciones, prepotencias y egoísmos que caracterizan al fútbol mexicano. Recuerdo que la propuesta que Canal 13 hizo a la Comisión de la Federación Mexicana de Fútbol fue que transmitiera a 10 equipos y que los otros 8, incluidos el América y el Necaxa, los transmitiera Televisa. De hecho, así estuvimos operando, dice José Ramón. Nada nuevo había, excepto el precio y la forma de distribución, porque Canal 13 y Televisa transmitieron los encuentros de los equipos como tradicionalmente habían sido contratados. Emilio Maurer y José Antonio García, como encargados de la comisión, eran aparentemente grandes amigos y se les veía frecuentemente juntos. En alguna ocasión nos reunimos los tres, o sea, José Ramón, Emilio Maurer y José Antonio García. Se reunieron en las oficinas de Canal 13 para concretar la contratación y al salir, José Antonio García me jaló aparte y me dijo: oye, José Ramón, Canal 13 se está quedando con muy buenos equipos. ¿No sería posible que el Atlante tuviera otro trato? A lo que respondió José Ramón: ¿qué otro trato? Si ya están englobados en el paquete de federación. Y lo mismo que va a ganar Guadalajara, Toluca o Cruz Azul, lo vas a ganar tú.
responde José Antonio. Tú sabes, puedes darnos unos minutos comerciales por fuera. El Atlante tiene muchos gastos y un tiempo de más no nos caería, pues bueno, vaya, no nos caería mal. Maurer alcanzó a escuchar y arremetió furioso en su estudio contra García. ¡Coño! Eso no se vale, José Antonio. Ya todo está arreglado. Hay un acuerdo en nombre de todos. Ahí acabó el asunto. Pero para mi retrato, no solo la personalidad de Maurer y García, sino tan honesta era la amistad que este último le profesaba al directivo poblano. O sea, José Ramón como que dejó entredicho esa amistad que le profesaba José Antonio García a Emilio Maurer. Quedó como en entredicho, él se dio cuenta. Bien, seguimos. El contrato en paquete de las transmisiones se echó a andar mientras estaban en proceso las demandas de América y Necaxa, por las que la federación calificó a Emilio Díez Barroso como persona non grata y la expulsó durante 6 meses. Sí, ya existían divisiones dentro de la federación por la contratación por paquete. La expulsión de Díez Barroso encendió aún más los ánimos y acrecentó las divisiones. Esto pasaba justo cuando terminaba el itinerato de Reynoso y vinieron las elecciones para mesa directiva de la Federación Mexicana de Fútbol. Un grupo ligado a Televisa lanzó como candidato a Enrique Borja, que curiosamente no representaba a ningún equipo de fútbol, y otro grupo lanzó a Francisco Ibarra. Apareció la típica lucha por los votos, como en toda elección, y cada uno de los grupos hizo propuestas a los clubes. Enrique Borja parecía tener ganadas las elecciones e incluso cometió el error de ofrecer, unos días antes de la votación, una conferencia de prensa en la que anunció que de 20 votos tenía 13 a favor, con lo que era virtual ganador. Llegó el día de las elecciones, las cuales se realizaron en un hotel cercano al aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Cuál no sería la sorpresa cuando el grupo de Ibarra, en el que Maurer se había movido como loco para conseguir votos, resultó ganador con 13 votos a favor? Se cuenta que al conocerse el resultado de la elección, Hugo Enrique Quise, que estaba como representante de la América, llamó por teléfono a Emilio Díez Barroso para informarle del resultado. Al recibir la noticia, se puso lívido y lo único que alcanzó a decir fue: nos traicionó el gobernador de Guanajuato. Al parecer, en los días anteriores a la elección, alguien ligado con el grupo de Borja, el América y el Necaxa, había llamado a los gobernadores de los estados involucrados para pedirles que sugirieran a los presidentes de los clubes de su entidad que votaran por ellos. Ibarra y Maurer ganaron, formaron un grupo y Maurer cometió su primer error al quedar simultáneamente encargado tanto de la primera división como de las selecciones nacionales. Ahí empezó su desgaste, porque manejaba el fútbol de clubes y el fútbol de selecciones nacionales. Quiero dejar muy claro, dice José Ramón, que para mi gusto, en esa época el único que realmente trabaja a fondo en la Federación Mexicana de Fútbol era Emilio Maurer. Era el hombre que pugnaba porque la selección tuviera un buen equipo. Se preocupaba por los contratos comerciales, hacía las veces de cobrador y de lo que se necesitara. Eso desgraciadamente también se tradujo en una administración desordenada, que quizás produjo errores administrativos que sus enemigos capitalizarían para, a la larga, ponerlo en una de las situaciones más desesperantes y humillantes que puede vivir un ser humano, que es verse tras las rejas, acusado de fraude. Bajo la administración de Ibarra y Maurer, es nombrado Manuel Lapuente como director técnico de la selección, nombramiento que es criticado en muchos medios, porque ya se había iniciado la campaña de desprestigio contra Maurer. En esos días, aún no existía una selección nacional en forma. Se armó un equipo que jugó algunos partidos fuera de México y que, en un empate contra Argentina en su casa, obtienen su mejor resultado. Esos encuentros eran transmitidos por televisión restringida a través del sistema Multivisión. Después vino la Copa Oro,
torneo de los equipos de CONCACAF, y que Lapuente no quería porque acababa de terminar la liguilla del campeonato mexicano. Y los jugadores estaban muy cansados. Ay, pobrecitos. Llegaban al centro de capacitación para prácticamente embarcarse rumbo a Estados Unidos. La selección no rindió y fue eliminada en un resultado desastroso para nuestro fútbol. Esa copa la transmitió Televisa. Bueno, ahí no tuvo que ver nada Canal 13 y solo Televisa fue quien se quedó con esos derechos. Que empleó los resultados para golpear visceralmente a la selección y a sus directivos. Más adelante hablaremos del papel pusilánime y vergonzoso de algunos comentaristas de televisión que son capaces de aumentarse la madre a fin de conseguir cobrando de esa empresa. Manuel Lapuente renunció en Estados Unidos al final del torneo y tardó en volverse a México. Entonces se le ofreció la selección a varios técnicos mexicanos. Como aquello era una papa caliente y la eliminatoria para el Mundial aún estaba lejos, todos dijeron que no. Guerra, Mejía Barón y Vucetich. Los directivos se deciden por un técnico extranjero y forman una terna en la que estaban Tele Santana, brasileño, Carlos Salvador Vilardo, argentino, y César Luis Menotti, también argentino. Vaya terna. Internacional, obvio. Menotti, un técnico caro sin lugar a dudas, aceptó el cargo y vino a México acompañado de toda una orquesta de críticas y ataques por parte de los enemigos de Maurer. Maurer ya había sido atacado en lo personal, aprovechando que por naturaleza es un hombre de carácter muy controvertido, polémico y maleducado a veces, pero difícilmente deshonesto. Tiene defectos, como el ser muy individualista en su trabajo y no saber rodearse de un equipo de confianza. De hecho, aquellos con quienes hizo equipo demostraron ser desleales y con un alto índice de traición. El primer gran golpe que se le da a Maurer es cuando se manipula un incidente que tuvo con el técnico uruguayo Hugo Fernández. Durante un partido, ambos se insultaron y según algunos, Maurer llegó a los golpes. El caso es que el asunto terminó en una escena vergonzosa cuando el técnico mostró las piernas con moretones cerca de los testículos, en un ridículo programa de televisión. Aprovechando su carácter impulsivo, Maurer era constantemente provocado por sus enemigos. Recuerdo que cada vez que venía el Puebla a jugar al Estadio Azteca, había una cámara exclusivamente enfocada en él para registrar cada movimiento, cada mala palabra y cada reacción durante el encuentro. Para ese entonces Maurer y José Antonio García ya se habían distanciado, porque el Atlante se fue a la segunda división y García se quejó amargamente de haber sido abandonado por sus amigos. Se recrudeció la campaña contra Maurer y Menotti, y para acabarla de amolar, la selección no dio los resultados esperados. Menotti es un buen técnico. A pesar de ello, fue duramente criticado y se empezaron a formar bandos entre los periodistas. Algunos actuaron de buena fe, pero otros no, porque eran plumas y micrófonos alquilados, que golpearon brutalmente todo lo que hizo la gente que trabajaba para Menotti y para el grupo de Ibarra y Maurer. La campaña continuó y creció. Es entonces cuando vino la primera etapa de eliminatoria y Maurer ofreció a Canal 13 un contrato por los derechos de transmisión de los partidos, ya que había la queja generalizada de que al difundirse los partidos por Multivisión, no toda la gente podía verlos. Se llegó a un acuerdo y Canal 13, a pesar de haber iniciado su proceso de privatización, vio un buen negocio en transmitir los partidos de la selección y decidió trabajar con una empresa ya existente, que comercializó la publicidad estática para hacer paquetes publicitarios. Simultáneamente vino la eliminatoria para los Juegos Olímpicos y se eligió a Cayetano Rodríguez, otro argentino, para dirigir a esa selección. Yo hago hincapié yo Sefirot, hago hincapié aquí y solo para decirles que Cayetano Rodríguez, pues era auxiliar de César Luis Menotti, o sea, no era alejado al fútbol mexicano. Así que continúa José Ramón. Se califica
y ya en los Juegos de Barcelona no pasa a la segunda ronda, a pesar de no perder ningún partido. Empató sus 3 cotejos, incluido aquel en que recibe un gol, faltando 7 minutos, frente a Ghana, país que obtendría merecidamente la medalla de bronce. Cayetano Rodríguez, después de Maurer, es el hombre que más insultos han recibido a través de la prensa. De imbécil no se le bajaba, a pesar de ser un técnico de fútbol tan bueno o tan malo como todos los demás. El triste papel de la selección olímpica vuelve a encender la campaña contra Mauro. Estoy convencido de que esa selección, dirigida por quien se quiera, quizás hubiera pasado la primera ronda, pero ahí hubiera quedado sepultada. En Barcelona las medallas de oro y plata que fueron para España y Polonia estaban más que merecidas por ser los 2 mejores equipos del torneo. Para entonces Maurer tenía ya varios frentes abiertos simultáneamente y por todos era ferozmente atacado. Por la selección, por vía de la selección olímpica, por la rama de la primera división, por Menotti y por tener al equipo del Puebla. Empezaban a presionarlo y en serio por todos lados. En esos días se oyó una frase célebre cuyo autor no merece ser mencionado, que rezaba: Señor, deme usted a la selección nacional y se la hago segundo lugar del mundo. Esa frase queda ahí. Finalmente, como un toro severamente lastimado, Maurer empieza a caer sorpresivamente después de eliminar al Necaxa. El Puebla de Maurer llega a la final del campeonato de 1992 frente al León. El partido de ida se juega en Puebla, un jueves por la noche en que llueve intensamente y quedan empatados a 0 goles. Después del partido del Estadio Cuauhtémoc, es clausurado y no vuelve a abrir sus puertas. Las autoridades locales alegan que se había vendido los boletos por arriba del precio regular, sin haber enviado un escrito solicitando la autorización. Un alegato muy tonto, pero suficiente pretexto para cerrar el estadio. Como anécdota, recuerdo que ese mismo día, unas horas antes del partido, nos reunimos a comer en un restaurante de la ciudad de Puebla, propiedad de Maurer, una buena cantidad de gente de fútbol. Ahí estaban periodistas, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, directivos de los Pumas y por supuesto Emilio Maurer. De pronto apareció un conductor de televisión que ahora es muy conocido, Nino Canún. Hago otro hincapié acá y digo que bueno, se habla de Nino Canún de aquellos tiempos, ¿no? De los 90, principios de los 90. Recuerden que lo que estoy leyendo es un libro de José Ramón Fernández de lo que sucedió en los años 90, 91, 92, por ahí más o menos, que fue lo que duró Emilio Maurer y Francisco Ibarra como mandamás dentro de la federación. Bueno, pues Nino Canún, que es de Puebla también, dice José Ramón, y que había estado ahí haciendo un programa. Canún, con varias copas de más, empezó a discutir con Maurer al grado de retarlo descaradamente a darse de golpes. Afortunadamente ahí terminó la cosa, porque Canún fue sacado del restaurante. Se dice que al cierre del estadio se debió a que la revista Época que dirige Abraham Sabludowski publicó una nota en que cuestionaba y criticaba severamente la gestión del gobernador poblano saliente, Mariano Piña Olaya. Se reunió entonces el gobernador con los dueños de la revista y al parecer le pidieron formalmente decapitar a Emilio Maurer. Se dio el pretexto de los boletos y entonces se cerró el estadio. El Puebla pierde en tiempo extra el campeonato en el partido de regreso frente a León y el subcampeón del fútbol mexicano ya no tiene cancha donde jugar. Empezó a deambular por distintas plazas del país buscando dónde jugar, pero generalmente le cerraban las puertas. Cuando llegó a jugar en algún estadio no se lo permitieron hacer 2 veces. Al parecer había llamadas telefónicas pidiendo no aceptar al Puebla por ninguna razón. En esa persecución la idea era sacar al Puebla, que perdiera todo el dinero del mundo y obligar así a sus dueños a venderlo. Para ese entonces se había colado a la Sociedad del Puebla que encabeza Maurer, el periodista Juan Bustillos, que había comprado una parte de las acciones y quien presionaba desde adentro. A qué grado llegarían las presiones contra Maurer, que con excepción de su socio Arturo Migoya, presidente del equipo, todos los accionistas le dieron la espalda y decidieron en asamblea vender al equipo.
Maurer no quería vender porque descubrió que detrás de esa compra estaba el grupo Televisa y aunque logró defenderse medianamente, al final cedió y le vendió a Bustillos. Aunque no se conoce la cifra oficial de la transacción, se habla de 8 millones de dólares, cantidad que es altísima para un equipo de fútbol. Bueno, obvio en aquellos tiempos, ¿verdad? La operación incluyó la compra de las deudas del Puebla, que, como todos los equipos de primera división, tenían una buena cantidad de ellas, así como puentes crediticios con bancos, deudas con jugadores y con otros clubes. Circulaba entonces una adivinanza que cuestionaba: ¿en qué se parece Emilio Maurer a Saddam Hussein? Y la respuesta era: en todo. Maurer hizo la operación de venta del Puebla un sábado y para el lunes ya estaba listo el proceso de las elecciones en la Federación Mexicana de Fútbol para sustituirlo. La razón perdón, la razón que se arguyó para sacar a Maurer de la Federación Mexicana de Fútbol fue que ya no era directivo de ningún equipo de fútbol, pero se le había olvidado que Enrique Borja contendió sin tener nexos directos con algún club alguno. Ahora Borja ya está en el Necaxa, seguramente preparándose para las próximas elecciones, en que habrá de cristalizarse el anhelo inconcluso de verlo como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Llegó entonces Marcelino García Paniagua a la presidencia de la Federación, acompañado de un tal Gerardo Gil del Veracruz, que nadie conoce y que es uno de esos típicos arribistas. Reaparece en escena con este grupo José Antonio García. Su equipo, el Atlante, ya había ascendido a la primera división. Seguía enemistado y con un revanchismo brutal contra el grupo de Maurer. Ibarra renunció porque empezaron a hacerle acusaciones serias de fraude, acusaciones que surgen a los 2 días de que el nuevo grupo toma el poder. Se pone como tesorero a Roberto Chapa, contratado como directivo por el América, que es la primera vez que él se encargará de hacer el fraude. O de denunciar más bien el fraude, que es lo correcto. Maurer, al no poder hacer un equipo sólido y confiable, se enfrentó a un enemigo tan poderoso y de tales dimensiones que lo atacó por todas partes. Un enemigo que quedó demostrado no perdona y ejerce la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Nunca se le perdonó el haber vendido los derechos de transmisión de los partidos de la selección nacional. Lo único que le faltaba a la Federación Mexicana de Fútbol era ver a Maurer tras las rejas, y lo consiguió en noviembre de 1993, cuando por poco menos de 24 horas el exdirectivo estuvo recluido, acusado de fraude y exhibido ante la prensa. Bueno, pues hasta aquí llega el relato del libro de José Ramón Fernández de El fútbol mexicano, un juego sucio. Y pues solo para finalizar, decir que al equipo del Puebla, desde aquellos años, no lo hemos vuelto a ver campeón. No sé por qué, pero este tema tiene mucho que ver. Mucho. Bueno, pues solo para finalizar, saludos. Decirles que me sigan en mi canal como Sefirot García, que le den a la campanita, regístrense y para que reciban las notificaciones. Y ahí estamos pendientes para el próximo tema. Gracias. Saludos, banda.